Mi nombre es Karen Sorto, soy tutora de la materia de sociales y este día vamos a compartir un nuevo tema. Este día vamos a hablar de la introducción a los derechos humanos civiles y políticos o de la libertad o de primera generación, derechos civiles y políticos de primera generación. Vamos a comenzar con una introducción. Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades o valores básicos que, de acuerdo con diversas filosofías y fundamentaciones, corresponden a toda persona por mero hecho de su naturaleza y condición humana, para la garantía de una vida digna. Podemos definir los derechos humanos de una manera más general como los derechos que son intrínsecos a nuestra naturaleza y sin los cuales no podemos vivir como seres humanos. Los derechos humanos y las libertades fundamentales nos permiten alcanzar un desarrollo pleno y hacer uso de nuestras cualidades humanas, de nuestras inteligencias, de nuestro talento y de nuestra conciencia, y satisfacer nuestras necesidades espirituales y de otra índole. Están basados en la creación de exigencias de la humanidad para una vida en la que se respeten y proteja la dignidad y el valor inherentes de cada ser humano. Esta definición es por parte de las Naciones Unidas. Continuamos con los derechos humanos. Son aquellas condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización. En consecuencia, subsume aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Legalmente se reconocen en el derecho interno de numerosos estados y en tratados internacionales. Para muchos, además, la doctrina de los derechos humanos se extiende más allá del derecho y conforma una base ética moral que debe fundamentar la regulación del orden político contemporáneo. Los derechos humanos, herederos de la noción de derechos naturales, son una idea de gran fuerza moral y con un respaldo creciente. Legalmente se reconoce el derecho en numerosos estados y en tratados internacionales. También esto representa problemas claros en cuanto a su eficacia, ya que existe una gran desproporción entre lo garantizado y las violaciones a los derechos humanos que se producen en cada uno de los estados. Desde un punto de vista más racional, los derechos humanos se han definido como las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la persona y la sociedad, que permite a los individuos ser personas jurídicas, identificándose consigo mismo y con los demás. Bien, vamos a abordar ciertos puntos que nos van a permitir entender de mejor manera los derechos humanos y asimismo el origen de los derechos de primera generación. Vamos con el origen cultural. Existe un importante debate sobre el origen cultural de los derechos humanos. Generalmente se considera que tienen su raíz en la cultura occidental moderna, pero existen al menos dos posturas principales. Una de ellas dice que algunos afirman que todas las culturas poseen visiones de dignidad que se plasman en forma de derechos humanos y hacen referencia a proclamaciones como la Carta de Mandén de 1222, Declaración Fundacional del Imperio de Malí. Existió el término derecho hasta que se produjeron contactos con la cultura occidental, ya que estas culturas han puesto tradicionalmente el acento en los deberes. Existe también quienes consideran que Occidente no ha creado la idea ni el concepto de derechos humanos, aunque sí una manera concreta de sistematizarlos, una discusión progresiva y el proyecto de una filosofía de los derechos humanos.
Las teorías que defienden la universalidad de los derechos humanos se suelen contraponer al relativismo cultural, que afirman la validez de todos los sistemas culturales y la imposibilidad de cualquier valoración absoluta desde un marco extremo, que en este caso serían los derechos universales. Entre estas dos posturas se sitúan una gama de posiciones intermedias. Muchas declaraciones de derechos humanos emitidas por las organizaciones internacionales y regionales ponen un acento mayor o menor en el aspecto cultural y dan más importancia a determinados derechos de acuerdo con una trayectoria histórica. Vamos a mencionar acá la Organización para la Unidad Africana, que proclamó en 1981 la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que recogía principios de la Declaración Universal de 1948 y añadía otros que tradicionalmente se habían negado en África, como el derecho a la libre determinación o el deber de los estados de eliminar todas las formas de explotación económica extranjera. Más tarde, los estados africanos que acordaron la Declaración de Túnez el 6 de noviembre de 1993 afirmaron que no puede prescribirse un modelo determinado a nivel universal y que no pueden desatenderse las realidades históricas y culturales de cada nación y las tradiciones, normas y valores de cada pueblo. En una línea similar se pronuncia en la Declaración de Bangkok, emitida por países asiáticos el 22 de abril de 1993, y la Declaración del Cairo, firmada por la Organización de las Conferencias Islámicas el 5 de agosto de 1990. Podemos ver que a pesar de existir diferentes culturas en las cuales se reconoce de diferente manera los derechos humanos, también se les ha permitido a cada una que regulen según su cultura, según sus creencias, de diferente manera dichos derechos humanos, que a pesar de ser universales, no están regulados de la misma manera en todos los estados y países. Vamos con la evolución histórica. La existencia de los derechos subjetivos, tal y como se piensa en la actualidad, fue objeto de debate durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Habitualmente se dice que los derechos humanos son producto de la afirmación progresiva de la individualidad y, de acuerdo con ello, que la idea de derechos del hombre apareció por primera vez durante la lucha burguesa contra el sistema del antiguo régimen. Siendo esta la consideración más extendida, otros autores consideran que los derechos humanos son una constante de la historia y que hunden sus raíces en el mundo clásico. Muchos filósofos e historiadores de derecho consideran que no puede hablarse de derechos humanos hasta la modernidad en Occidente. Hasta entonces las normas de la comunidad, concebidas en relación con el orden cósmico, no dejaban espacio para el ser humano como sujeto singular, concebiéndose el derecho primariamente como el orden objetivo de la sociedad. La sociedad estamental tenía su centro en el grupo de las familias, el linaje o las corporaciones profesionales o laborales, lo que implica que no se concebían facultades propias al ser humano en cuanto facultades de exigir o reclamar algo. Por el contrario, todo poder atribuido al individuo derivaba de un doble estatus, el del sujeto en el seno de la familia y el de esta sociedad. Fuera de este estatus no había derechos reconocidos. Tenemos también los antecedentes remotos en el que vamos a mencionar el cilindro de Ciro. Se ha dicho que esta es la primera declaración de derechos humanos. Uno de los documentos más antiguos que se han vinculado con los derechos humanos es el cilindro de Ciro, que contiene una declaración del rey persa Ciro el Grande tras su conquista de Babilonia en 539 a.C. Fue descubierto en 1879 y la ONU lo tradujo en 1971 a todos sus idiomas oficiales. Pueden marcarse en una tradición mesopotámica centrada en la figura del rey justo.
No obstante, el cilindro de Ciro presenta características novedosas, especialmente en lo relativo a la religión. Ha sido valorada positivamente por su sentido humanista e incluso se le ha descrito como la primera declaración de derechos humanos. Numerosos historiadores, sin embargo, consideran que el término es ajeno a ese contexto histórico. Vamos con la sociedad grecorromana. En la Grecia antigua en ningún momento se llegó a construir una noción de dignidad humana frente a la comunidad que se pudiera articular en forma de derechos, sino que se extendió que las personas pertenecían a la sociedad como parte de un todo y eran los fines de ésta los que prevalecían. La única oposición a la tiranía se sustentaba en la apelación a la ley divina como opuesto a la norma, como se muestra en el mito de Antígona, plasmado por Sófocles en la obra trágica del mismo nombre. La sociedad griega se dividía en tres grupos principales: los ciudadanos, los metecos o extranjeros y los esclavos. La esclavitud se consideraba natural, lo que se reflejaba en la afirmación de Aristóteles, para quien es evidente que los unos son naturalmente libres o los otros naturalmente esclavos, y que para estos últimos es la esclavitud tan útil como justa. La organización política se estructuraba en polis o ciudades-estado para los griegos. La sociedad era una consecuencia necesaria de la naturaleza humana. En este contexto, las teorías políticas de Platón y Aristóteles hicieron un gran hincapié en el concepto del bien común. Para Platón, agrupados los hombres en sociedad, esa se configura en la polis, cuyo bien común se sobrepone al bien particular de los individuos que lo componen. La justicia, a su vez, es la salvaguarda del bien común y se expresa a través de las leyes, que son los instrumentos que permiten la consecución del bien colectivo e individual. No obstante, en su afán por alcanzar una sociedad perfecta, Platón llegó a recomendar dar muerte a los recién nacidos deformes y matar o desterrar a los insociables. Bien, vamos con otro punto que es la influencia del cristianismo. El cristianismo, derivado de la religión judía, heredó de ella, entre otros, la tradición del mishpat, un concepto jurídico de rica amplitud semántica. Indica las decisiones judiciales y el juicio legal justo. En relación con el derecho, aquel que se manifiesta en la defensa de los pobres y oprimidos y que se vincula a su vez con los bienes mesiánicos que se esperan, dado que hasta la modernidad el término derecho se atribuía principalmente a lo justo como orden objetivo. En el pensamiento cristiano antiguo o medieval no existió una referencia explícita a los derechos humanos, pero sí un reconocimiento de exigencias de justicia que descendían de esa tradición judía. Por ejemplo, el Nuevo Testamento contiene enseñanzas contra la injusticia, el homicidio, el robo, la calumnia o el egoísmo o el uso de los bienes. En la Epístola de Santiago, el apóstol denunció a los empleadores que no pagaban a sus empleados su salario justo. El cristianismo fue gradualmente derramando su doctrina en el derecho romano, mejorando la situación de los esclavos, de los hijos y de las mujeres, cuyo estatus en la filosofía cristiana era mucho más alto que en la grecorromana. En el plano económico, condenó la usura y la explotación, estableciendo las bases de la doctrina del precio justo. Tales ideas se fueron desarrollando por los padres de la Iglesia, proclamando así un sentido social y limitado de la propiedad desde la ley. Pero fue en sí Tomás Aquino quien asentó las bases del orden jurídico medieval, retomando ideas de Aristóteles, de Agustín de Hipona y afirmando que existen, además del derecho positivo determinado establecido por los hombres, un derecho natural propio de la criatura racional que ningún hombre ni ningún gobierno puede desconocer. Bien, vamos ya con un poco más tema contemporáneo y dice nuevas ideas e internacionalización de los derechos.
Ante las pésimas condiciones de vida de las masas obreras, surgieron movimientos sindicales y luchas obreras que articularon sus demandas en forma de nuevos derechos, que pretendían dar solución a ciertos problemas sociales a través de la intervención del Estado, como la garantía del derecho de huelga, unas condiciones mínimas de trabajo o la prohibición o regulación del trabajo infantil. Desde la primera mitad del siglo XIX se había desarrollado una nueva filosofía social que se manifestó en el socialismo utópico, el reformismo de la Escuela Católica Social, la socialdemocracia, el anarquismo o el socialismo científico. La noción de derechos humanos recogida en las declaraciones basadas en la ideología burguesa del individualismo filosófico y el liberalismo económico no experimentó grandes cambios a lo largo del siglo siguiente. En esta nueva fase fueron muy importantes la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana y por la Reforma Universitaria de Argentina, Córdoba. Además de las luchas obreras, a lo largo de la edad contemporánea, los movimientos por el sufragio femenino consiguieron para muchas mujeres el derecho al voto. Los movimientos de liberación nacional consiguieron librarse del dominio de las potencias coloniales y triunfaron diversas reivindicaciones de minorías raciales o religiosas oprimidas, movimientos por los derechos civiles o movimientos de política de identidad que defienden la autodeterminación cultural de colectivos humanos. El siglo XX se caracterizó también por la incorporación de los derechos humanos al derecho internacional. Si a principios del siglo se afirmaba que esta rama del derecho solo regulaba las relaciones entre estados y excluía a los particulares, el cambio fue rápido y tras la Segunda Guerra Mundial, según los derechos humanos podían considerarse un principal constitucional del derecho internacional contemporáneo, en especial desde el nacimiento de las organizaciones que buscaban regular y hacer valer dichos derechos. Tenemos a la Organización de las Naciones Unidas en 1945, cuando el concepto de derechos humanos se ha universalizado y ha alcanzado la gran importancia que tiene en la cultura jurídica internacional. El 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como respuesta a los horrores de la Segunda Guerra Mundial y como intento de sentar las bases del nuevo orden internacional que surgía tras dicha guerra. Posteriormente se han aprobado numerosos tratados internacionales sobre la materia, entre lo que destacan la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966 y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1969, que crean diversos dispositivos para su promoción y garantía. Tenemos diferentes aspectos institucionales y jurídicos. Los derechos humanos tienen una creciente fuerza jurídica, en tanto que se integran en las constituciones y, en general, en el ordenamiento jurídico de los estados, también en el ámbito de la comunidad internacional, por su reconocimiento en numerosos tratados internacionales, tanto de carácter general como sectorial, universal y regional, y por la creación de órganos jurisdiccionales, cuasi jurisdiccionales o de otro tipo para su defensa, promoción y garantía. Además, debido a su aceptación, diversos derechos humanos se consideraban parte del derecho internacional consuetudinario y algunos incluso normas de obligatorio cumplimiento, tal y como han afirmado órganos internacionales como el Comité de Derechos Humanos o la Corte Internacional de Justicia.
Entre ellos se encuentran la prohibición de la tortura y de la privación arbitraria de la vida o el acceso a unas mínimas garantías procesales y la prohibición de detención arbitraria. Bien, tenemos derechos humanos y derechos constitucionales. Es importante diferenciar y no confundir los derechos humanos con los derechos constitucionales o fundamentales, aunque generalmente los derechos humanos se suelen recoger dentro de los derechos constitucionales, no siempre coinciden. Para determinar qué derechos son constitucionales, basta con recurrir al catálogo de derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados. El concepto de derechos humanos pertenece más bien al ámbito de la filosofía del derecho. Siendo los derechos constitucionales o fundamentales los reconocidos en la Carta Magna de los Estados, los derechos humanos son aquellos que se reconocen a todos, independientemente de su ciudadanía y su capacidad de obrar. La Constitución de un país, por ejemplo, puede otorgar derechos a sus ciudadanos que no abarquen a los no nacionales, por ejemplo, el derecho al voto. En ese caso, se trataría de derechos constitucionales que se reconocen al ciudadano, pero no podrían ser derechos humanos si no se reconocen a todas las personas, sean de la condición que sean. La relación entre ambos conceptos ha sido estudiada por numerosos autores y es una problemática, porque unos reconocen la virtualidad del concepto de derechos humanos en las teorías justnaturalistas. Consideran la existencia de los derechos humanos en que esta es independiente de su reconocimiento como derechos constitucionales. Para algunos autores existirá un pequeño número de los derechos humanos básicos de los que se derivan los derechos constitucionales más concretos. Bien. Tenemos un vistazo a los antecedentes de los derechos humanos. La idea de los derechos humanos se difundió rápidamente hasta la India, Grecia y finalmente Roma. A continuación vamos a ver las fechas en las que se crearon los documentos en los que se abarcan de manera general los derechos humanos. Vemos que en 1215 la Carta Magna que dio a la gente nuevos derechos e hizo que el rey estuviera sujeto a la ley. Tenemos en 1628 la Petición de Derechos, que estableció los derechos de la gente. En 1776 la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que proclamaba el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento de Francia que establecía que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. En 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el primer documento que proclama los 30 derechos a los que todo ser humano tiene derecho. Originalmente, los individuos tenían derecho solamente a pertenecer a un grupo, como una familia o una clase social. Entonces, en el año de 539 a.C., y es lo que hace poco estábamos hablando sobre Ciro el Grande, tras conquistar la ciudad de Babilonia, liberó a todos los esclavos y les permitió volver a casa. Aún más, declaró que la gente tenía derecho a escoger su propia religión. Anteriormente mencionábamos el cilindro de Ciro, que esta era una tablilla de arcilla que tenía estas proclamaciones inscritas. Y como les había comentado, se consideraba la primera declaración de los derechos humanos en toda la historia. Bien. Vamos con respecto a lo que hemos dicho, podemos ver cómo el concepto de derechos humanos va evolucionando.
Dice que conceptualizar los derechos humanos requiere referirse a que una persona tiene derechos por la única razón de tener la condición de ser humano, de estar vivo y ser parte de una sociedad determinada, independientemente de cuál sea su raza, sexo, religión, posición política, condición socioeconómica, entre otros. Bien, vamos con las características generales de los derechos humanos. Hay un listado bastante extenso y según las investigaciones y los estudios que se hacen y van ampliando cuáles son las características de los derechos humanos, pero principalmente nos vamos a enfocar en estas que podemos decir que son como las más generales. Que son universales, deben ser aplicados de igual forma a una persona que a otra, sin mediar cualquier otra condición de distinción o preferencia. Tenemos que son intransferibles. Ninguna persona puede transferir ni delegar a otra sus derechos. La otra persona ya cuenta con iguales derechos. También tenemos que son imprescriptibles. Toda persona goza de derechos humanos consignados en todos los instrumentos suscritos. Ellos nunca prescriben o dejan de existir. Irrenunciables. Nadie puede ser obligado a renunciar a sus derechos humanos. Inviolables. Al haber sido reconocidos por los estados, los derechos humanos no pueden ser violados, sino protegidos. Bien. Vamos a hacer una pausa y me gustaría escuchar sus participaciones. Y de todo lo que hemos visto, de los diferentes conceptos, me gustaría escuchar una definición propia de qué son los derechos humanos. Así que sí, me gustaría que participaran. Hola, buenas. Buenas tardes. Pues a mi parecer los derechos humanos son prácticamente casi el mismo valor que uno se puede dar como persona. Bueno, en mi pensar, ¿verdad? Sí. Muy bien, gracias, excelente participación. Si bien nosotros tenemos un concepto propio de qué son los derechos humanos, también podemos agregarle a eso que están reconocidos tanto nacional como internacionalmente. ¿Alguien más quiere participar? Bien, voy a compartirles un concepto que es propio y que respecto a los temas que hemos ido desarrollando consideré un poco como tomando todos los aspectos y concluirlo en un concepto, que son condiciones inherentes que engloban derechos y obligaciones que cada persona en el mundo posee sencillamente en virtud al hecho de ser humano. Vamos a continuar. Y acá es donde vamos a entrar ya más de lleno al tema que nos compete, que es los derechos civiles de primera generación. En la clasificación de los derechos humanos tenemos que son tres: derechos civiles y políticos o de primera generación, derechos económicos, sociales y culturales o de segunda generación. Tenemos los derechos de solidaridad o los del pueblo o de tercera generación. Vamos al surgimiento de los derechos de primera generación. Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII.
en la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Se trata de derechos que tratan de garantizar la libertad de las personas. Su función principal consiste en limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas, así como garantizar la participación de todos en los asuntos políticos. Los derechos de primera generación o derechos civiles y políticos están destinados a la protección del ser humano individualmente contra cualquier agresión de algún órgano público. Se caracterizan porque imponen al Estado el deber de abstenerse de interferir en el ejercicio y el pleno goce de estos derechos por parte del ser humano. El Estado debe limitarse a garantizar el libre goce de esos derechos, organizando la fuerza pública y creando mecanismos judiciales que los protejan. Los derechos civiles y políticos pueden ser reclamados en todo momento y en cualquier lugar, salvo en aquellas circunstancias de emergencia que permiten el establecimiento de ciertas limitaciones de solo algunas garantías. Los derechos civiles más importantes son el derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libre expresión o el derecho a la propiedad. Algunos derechos políticos fundamentales son el derecho al voto, el derecho a la huelga, el derecho a asociarse libremente para formar un partido político, un sindicato, etc. El reconocimiento legal de los derechos humanos ha tenido una larga historia. Algunos derechos han sido incluidos en las leyes muchos antes que otros, que solo han sido aceptados después de largas luchas sociales. Por eso podemos clasificar los derechos en grupos, a los que suelen denominar las 3 generaciones de los derechos humanos. Los derechos de primera generación se refieren a los primeros derechos, consagrados en los ordenamientos jurídicos tanto internos como internacionales. Estos derechos surgieron como respuesta a los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios a finales del siglo XVIII en Occidente. Estas exigencias fueron consagradas como auténticos derechos y como tales difundidos internacionalmente. Continuando con el surgimiento de los derechos de primera generación, tenemos que fueron reconocidos a finales del siglo XVIII en la independencia de los Estados Unidos y en la Revolución Francesa. También tenemos que estos derechos están destinados a la protección del ser humano individualmente y que esto evita que el Estado se abstenga a una intervención al ejercicio y pleno goce de los derechos por parte del ser humano. Bien. Los derechos y libertades fundamentales. Toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos. Nadie debe ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se podrá hacernos daño físico, psíquico o moral. Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni con ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos que deseen. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión de ideas. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica.
También tenemos los derechos civiles y políticos. Sí, todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todos somos iguales ante la ley. Esto es, a todos debe aplicarse de igual manera. Toda persona tiene derecho al juicio de amparo. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso y desterrado. Toda persona tiene derecho a ser oída y tratada con justicia por un tribunal imparcial. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. Toda persona tiene derecho a ocupar un puesto público en su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas. Vamos con una serie de eventos que son los pactos y convenciones que abarcan todos esos derechos y libertades, que dice así: los siguientes pactos y convenciones han sido adoptadas por numerosas organizaciones, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas. Algunos países han firmado y ratificado los pactos, otros solo lo han firmado y otros no lo han firmado ni ratificado. Tenemos en primer lugar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuya fecha de adopción fue el 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 3 de enero de 1976 y los países que lo han ratificado hasta la fecha son 164. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un tratado multilateral general que reconoce derechos económicos, sociales y culturales. Establece mecanismos para su protección y garantía. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante una resolución, como les mencionaba, el 16 de diciembre de 1966. Y las partes se comprometen a trabajar para la concesión de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, incluidos los derechos laborales y los derechos a la salud, la educación y a un nivel de vida adecuado. El pacto es parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluida la última del primer y segundo protocolos. El pacto es supervisado por un Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Y entre los principales derechos reconocidos tenemos el derecho a trabajar y la libre elección de empleo, derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, la libertad sindical y derecho de huelga, derecho a la seguridad social, protección de la familia y de los menores, derecho a un nivel de vida adecuado y a la mejora continua de las condiciones de existencia, derecho a la salud, derecho a la educación y derecho a participar en la vida cultural, protección, desarrollo y difusión de las ciencias y de la cultura. Tenemos también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La fecha de adopción fue el 16 de diciembre de 1966 y su entrada en vigor fue el 23 de marzo de 1976 y el número de países que lo han ratificado son 167. Dicho pacto es un tratado multilateral general que reconoce los derechos civiles y políticos. También establece mecanismos para su protección y garantía. Fue adoptado al mismo tiempo que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y se hace referencia a ambos con el nombre de Pactos de Derechos Humanos o Pactos de Nueva York. A su vez, estos, junto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, comprenden lo que algunos han llamado Carta Internacional de Derechos Humanos. Dicho pacto comprende un preámbulo de 6 partes.
y cada una de las partes establece en sí dichos derechos, los cuales son en la primera parte derechos a libre determinación de los pueblos. La segunda parte es garantías de los estados de no exclusión del presente pacto por condiciones sociales, personales y económicas de cada uno de los individuos que integran el estado parte y otros derechos tendientes a su protección. Casos que suspenden las obligaciones contraídas en virtud de este pacto es la prohibición del ejercicio abusivo del derecho apelando a este pacto. En la tercera parte tenemos la protección por motivo de sexo, religiosos, raciales u otra forma de discriminación. En la parte 4, el comité de elección, funcionamiento y derecho de los estados parte en él. En este articulado se manifiesta el alcance jurídico del pacto con los demás tratados internacionales. Esto viene siendo en la parte 5. En la parte 6 tenemos que regular la ratificación, entrada en vigor y la modificación del pacto. Tenemos como en el tercer lugar la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que su fecha de adopción fue el 21 de diciembre de 1965 y entró en vigor el 4 de enero de 1969 y el número de países que lo han ratificado son 167. La prohibición de la discriminación racial es considerada una norma de obligatorio cumplimiento, esto en comentarios de tratadistas de derecho internacional e incluso de la propia Comisión de Derecho Internacional. También se extiende que la prohibición a la discriminación debe ser traducida en obligaciones. Así que todos los estados tienen un legítimo interés a la protección y las obligaciones hacia toda la comunidad en conjunto. También esta convención tiene una serie de responsabilidades, las cuales son no incurrir o practicar discriminación racial contra individuos, grupos de personas, instituciones y asegurar que las autoridades cumplan esta obligación. No fomentar, defender o apoyar la discriminación racial por personas u organizaciones. También revisar las políticas públicas para ajustar las leyes y reglamentos que pudieran crear o perpetuar la discriminación racial. Prohibir y hacer cesar la discriminación racial practicada por personas, grupos u organizaciones. Estimular organizaciones y movimientos multirraciales y desalentar la división racial. También tenemos que garantizar el derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o atentado contra la integridad personal cometida por los funcionarios públicos o por cualquier individuo, grupo o institución. Promover la tolerancia, en particular a través de la educación. Tenemos también Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, cuya fecha de adopción fue el 18 de diciembre de 1979 y su entrada en vigor el 3 de septiembre de 1981. Y los países que lo han ratificado son 187. El cumplimiento y aplicación de dicha convención por parte de los países adheridos está supervisado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. En 1999 se firmó el protocolo facultativo de la Convención sobre la discriminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Este protocolo establece los mecanismos de denuncia e investigación de la Convención y otorga la competencia a este comité para conocer denuncias de individuos o investigar violaciones graves o sistemáticas a la Convención. Esa convención establece unos antecedentes
los cuales dicen que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. El comité llegó a la conclusión de que los informes de los estados parte no siempre reflejaban de manera apropiada la estrecha vinculación entre la discriminación contra la mujer, la violencia contra la mujer y las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La aplicación de la Convención exige que los estados partes adopten medidas positivas para eliminar todos los aspectos de la violencia contra la mujer. También tenemos la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. La fecha de adopción fue el 10 de diciembre de 1984, la entrada en vigor el 26 de junio de 1987 y el número de países que lo ratificaron fue 161. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes es uno de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos contra la tortura. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en las fechas que les comentaba y al haber sido alcanzado el número de ratificaciones necesarias. Su antecedente más inmediato fue la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1975. La Convención establece una serie de obligaciones para los Estados parte y crear un órgano de tratado, el cual es denominado el Comité contra la Tortura. Tenemos también la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familias. La fecha de adopción fue el 18 de diciembre de 1990 y entró en vigor el 1 de julio de 2003. Y el número de países que lo han ratificado son 149. Las prioridades de esta Convención Internacional sobre los Trabajadores Migratorios da un marco jurídico mínimo sobre las condiciones laborales de los trabajadores migratorios, quienes sufren a menudo difíciles condiciones laborales e incluso víctimas de red de trata de personas. Dicha convención busca implantar medidas para erradicar los movimientos migratorios clandestinos, castigando principalmente a los traficantes, pero también a empleadores de migrantes en situación irregular. Como último tenemos la Convención Internacional para la Protección de toda persona contra las desapariciones forzadas. La fecha de adopción fue el 20 de diciembre de 2006 y la fecha de entrada en vigor el 23 de diciembre de 2010. Y el número de países que lo han ratificado son 53. Quienes se suscriben a esta convención deben cumplir y comprometerse a ciertas condiciones, como las cuales son investigar los actos de desaparición forzada y llevar a los responsables ante la justicia, asegurar que la desaparición forzada sea tipificada como delito en su legislación penal, establecer su jurisdicción contra el delito de desaparición forzada cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio, incluso si no es ciudadano o residente. Respetar las normas mínimas legales en torno a la privación de libertad, incluido el derecho de prisión y hacer impugnado esto ante los tribunales. Dicho convenio se regirá por un comité contra la desaparición forzada elegida por los partidos. Partes están obligados a informar esta convención sobre las medidas que hayan adoptado para aplicar el plazo para ser sometidos a ella. Bien, dice que en este marco es necesario hacer notar que existen un conjunto de instrumentos jurídicos vigentes, tanto nacionales como internacionales, que declaran y garantizan una gama de derechos humanos de los cuales goza la población salvadoreña.
y deben ser atendidos por el Estado salvadoreño, léase todas las instituciones que lo componen, y fiscalizados por la Procuraduría de los Derechos Humanos, quien debe actuar de oficio en graves violaciones a derechos referidos o recibir denuncias para que se restituyan inmediatamente sus derechos, y entre esos instrumentos tenemos los siguientes: la Constitución de la República de El Salvador, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, mejor conocido como el Protocolo de San Salvador. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención sobre los Derechos del Niño, Convención Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém de Pará. Y tenemos unas conclusiones ya para ir cerrando el tema. Y podemos decir que la razón de categorizar a un derecho como derecho humano no radica en el reconocimiento oficial del mismo, sino en el hecho que éste sea efectivamente un atributo inherente a la persona. De esa cuenta es inferirle que si jurídicamente lo relevante es que un derecho humano sea inherente a la persona, ningún derecho que goce de tal característica debiera estar desprotegido. También tenemos que esos derechos, los que hemos estado viendo, han comenzado a cobrar vigencia normativa, tal como los pactos internacionales de derechos humanos, donde se contemplan compromisos sustanciales y mecanismos efectivos para la protección de ellos. El derecho de todas las personas, consideradas individual o colectivamente, a contribuir debe presentarse un esfuerzo que desarrollen y alcancen su cumplimiento, y se debe oponer a todo acto de violencia y a gozar de un ambiente de armonía que permita la satisfacción plena de sus necesidades y el total respeto de los derechos individuales y colectivos. Vamos a pasar a una etapa de preguntas en las que me gustaría que ustedes participaran nuevamente, y voy a necesitar que me colaboren, y de igual manera se los voy a poner en el foro, pero me gustaría que, según han comprendido el tema, discutamos estas preguntas. Bien, según lo que conocemos, ¿quiénes consideran que pueden cometer violaciones a los derechos humanos? El Estado. Sí, muy bien, el Estado. Que generalmente es como el más involucrado, porque de manera que se incumplan las obligaciones que el Estado ha adquirido, ya sea por medio de tratados o por sus propias leyes, al incumplir las obligaciones podemos decir que se está violentando los derechos humanos. Bien, vamos con la siguiente pregunta, que es: ¿quién es el garante de los derechos humanos? Podríamos decir que la respuesta es la misma, y es también el Estado, ya que el Estado permite o adquiere obligaciones, pero no es el Estado solamente, sino que el Estado a través de su aparato y del poder público, los cuales deben obligatoriamente incluir medidas legales en las políticas públicas que
esto permite el cumplimiento de los derechos humanos a los que se han suscrito por medio de convenios o de tratados. Bien, esta pregunta es más que todo de análisis. ¿Por qué hablamos de derechos humanos y no solamente de responsabilidades humanas? Les voy a leer el artículo 29 de la Declaración Universal para que eso nos quede un poco más claro. Y dice que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo ahí es posible el libre y pleno desarrollo de su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley y con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, el orden público y del bienestar general de una sociedad democrática. Obligatoriamente tienen que estar regulados en documentos, ya sea nacionales o internacionales, los derechos en sí, para que esto actúe como obligatorio cumplimiento ante los organismos que deben desarrollar y velar por cada uno de esos derechos. En este caso, en El Salvador podríamos mencionar qué entidades podríamos mencionar que son responsables del cumplimiento y del que se vele porque no se violen los derechos humanos. ¿Qué organizaciones podemos mencionar? ¿Qué organismos? En principal podríamos mencionar la Fiscalía. Como ya sabemos, en nuestras leyes, en nuestra constitución están regulados muchos de esos derechos que hemos estado viendo que son de primera generación. Entonces, quien debe de obligatoriamente cumplir o velar por el cumplimiento, en principal tenemos la Fiscalía. También podemos ver que se auxilia de la Procuraduría, que si bien este no ejerce o no tiene poder jurisdiccional, se puede, la Fiscalía como les explicó, se toma parte de la Procuraduría porque esa también es una entidad que debe de velar por que no se violen los derechos humanos. Y en último, tenemos la pregunta de ¿cuál es el origen de los derechos de primera generación? Para ver si fueron anotando o les quedó claro cuál es el origen de los derechos de primera generación. Bien, tenemos que su origen fue en el siglo XVIII con la Revolución Francesa como reacción contra el absolutismo, y las luchas ejecutadas por el pueblo llano se dan también en América del Norte, reflejando el descontento ante los gobiernos tiránicos. Bien. Me gustaría saber si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario ya en el último minutito que nos queda. O si tienen alguna duda para que después la podamos discutir, yo puedo ponerla en el foro y darle respuesta ahí. O si todo está claro. Bien, ya cumplimos con el tiempo, así que vamos a llegar hasta acá con esta videoconferencia y les agradezco su participación y el tiempo para estar presentes. Pasen buenas tardes.